Bien, mi querido estudiante, hoy aprenderemos un nuevo tema que es la guerra del Acre. Veremos cómo hemos perdido ese territorio en la guerra del Acre. Guerras por las cuales pasó Bolivia. Pasó por la conquista inca, por la conquista española, la guerra de independencia, la guerra del Pacífico, la guerra del Acre, guerra del Chaco, la revolución del 52, las dictaduras y llegamos hasta la democracia. ¿Qué sucesos se desarrollaron? Se desarrollaron las revoluciones separatistas de La Goma en dos ocasiones. La primera a la cabeza de Luis Galvez, quien al verse afectado por la instalación del puesto aduanero en el Puerto Acre, por el gobierno boliviano se sublevó contra la medida establecida y tomó violentamente ese puerto, declarándolo independiente. También se declaró emperador de dicho territorio. Fue la primera invasión de Brasil. La segunda, a la cabeza de Plácido de Castro, quien aprovechando la protesta de Brasil por la intención de Bolivia de arrendar el territorio del Acre a una compañía anglo-norteamericana para la explotación privada de los recursos naturales de dicho territorio, se sublevó y nuevamente tomó el puerto Acre. Fue la segunda toma. Esas fueron las dos revoluciones separatistas que con el tiempo derivaron en la anexión de ese territorio a la soberanía de Brasil desde 1903 tras haberse firmado el Tratado de Petrópolis. El escenario geográfico. El escenario geográfico de las revoluciones separatistas comprendía el actual departamento de Pando y el territorio del Acre, que se anexó a Brasil. Territorio que presentaba un marco geográfico enteramente amazónico, rico en recursos hídricos y forestales. Hasta antes de las revoluciones separatistas de la Goma, Bolivia ocupaba el tercer lugar en extensión territorial en Sudamérica, detrás de Brasil y Argentina, con la anexión del Acre a la soberanía de Brasil. Nuestro territorio perdió aproximadamente 191 kilómetros cuadrados. Todo este pedazo perdimos. Y Bolivia era grande en ese tiempo extenso. El liberalismo en Bolivia. En Bolivia el proceso del Estado liberal comenzó con el gobierno de José Manuel Pando en 1899 hasta 1904, tras la denominada Guerra Federal. Se originó en la Convención de 1880 que aprobó un nuevo orden económico, político y social del país, inspirado en la democracia liberal norteamericana y europea del principio del siglo XIX. Se caracterizaron por el individualismo, los derechos y garantías individuales, derecho absoluto a la propiedad privada. Todo esto ocurrió en el gobierno de José Manuel Pando. En 1883, Eliodoro Camacho creó el Partido Liberal y fue candidato 3 veces a la presidencia, siendo las 3 veces derrotado por los conservadores. Eliodoro Camacho fue el personaje trascendental que influyó en el verdadero nacimiento de los partidos políticos, ¿no? Él fue el impulsor. impulsor. La situación económica en el modelo liberal. Bolivia siempre tuvo problemas económicos, a pesar de tener abundantes recursos naturales. En la actualidad es un país emergente, todavía es uno de los países de Latinoamérica con Producto Interno Bruto, bajo la comparación con los otros países vecinos. Bolivia tiene unos recursos naturales abundantes, pero estamos siempre por detrás de los otros países. En los tiempos del Estado liberal, la economía del país giró a base de la explotación del estaño y la explotación de la goma. Esos fueron los dos recursos económicos en esos tiempos que generaban dinero a Bolivia. La explotación del estaño. Estaba a cargo de los tres varones del estaño, Patiño, Yaramaño y Hochschild, nuevos dueños de la minería, que explotaron el mencionado recurso natural en condiciones muy ventajosas para dichos empresarios de los tres. Simón Patiño producía el 50% del estaño boliviano con 10.000 trabajadores. Por entonces se convirtió en uno de los más grandes magnates de la minería y fundó su propio banco denominado el Mercantil. Asimismo, adquirió empresas chilenas, británicas y Patiño controló en Inglaterra la William Harvey de Liverpool, que era la fundidora más grande del mundo. Aquí tenemos los tres personajes que eran considerados magnates de Bolivia en esa época, ¿no? Los tres varones del Estado. Fue penoso que el Estado boliviano, siendo uno de los más grandes productores de estaño, solo recibía el 3% de las ganancias y beneficios. ¿No? Bolivia no tenía posibilidad para constituirse en una potencia económica. Ante las dificultades económicas, Patiño concedió un empréstito de 600.000 libras esterlinas al gobierno boliviano
con la condición de que en 5 años no se registre la subida de impuestos. Patiño prestó a Bolivia 600.000 libras esterlinas, a cambio de que toda su producción, el impuesto no suba durante 5 años. La explotación de la goma. Fue el segundo rubro de la economía boliviana en el periodo liberal. La explotación de la goma se inició con la primera década del siglo XX con Nicolás Suárez, nacido en Santa Cruz y radicado desde niño en Beni. El mencionado empresario llegó a producir 60% de la extracción de la goma, para cuyo trabajo contaba con 2.000 trabajadores, ¿no? Este era el principal auge de la economía en esos tiempos, ¿no? La explotación de la goma. La principal base de operaciones para la explotación de la goma fue la Cachuela Esperanza. Desde ahí Nicolás Suárez organizó y comandó la explotación de la goma en 64.000 kilómetros cuadrados, con más de 20.000 estradas. En 1913 registró el mayor volumen de exportación con 5.000 toneladas métricas. Sin embargo, en la segunda década del siglo XX comenzó a decaer dicha explotación, debido a las nuevas plantaciones realizadas por los británicos en países como Malasia e India, con 70.000 semillas robadas del ACA. Bolivia se dio a conocer que era un país rico en la producción de la goma, y los países vinieron a robarnos nuestras semillas, y ya Bolivia dejó de producir las ganancias. En síntesis, la economía boliviana en tiempos liberales descansaba sobre la base de la explotación del estaño y de la explotación de la goma, que estaba en manos de la oligarquía liberal. Situación social en el modelo liberal. En el aspecto social, de acuerdo al censo de 1900, Bolivia registró 1.816.271 habitantes, de los cuales 56.73% eran indígenas, el 11.83% eran blancos, la gente en ese tiempo que ganaban plata, el 30.81% eran mestizos y en un 0.3% eran negros, pero un 80% de la población era analfabeta. La situación social durante el proceso liberal en nuestro país no experimentó ningún cambio con respecto a los conservadores. El colonialismo interno imperante clasificaba a la sociedad boliviana en dos grupos antagónicos: los explotadores y los explotados. Los explotadores eran los integrantes de una minoría blanco-mestiza que gozaban del poder económico y político. Acá tenemos a los tres varones del estaño. Y los explotados constituían la gran mayoría de la población boliviana. En este grupo estaban los obreros de las minas mal pagados, los siringueros explotados en la Amazonía, sectores urbanos empobrecidos y los pueblos indígenas originarios y los campesinos. Los mineros, los siringueros y los campesinos eran sobreexplotados por los empresarios mineros y los empresarios gomeros, y los latifundistas, que confiscaban todo el trabajo de los mencionados grupos sociales. La serie de libertades que predicaban los liberales era solo una política liberal y racista, ¿no? Había diferencias. Tenemos acá las personas indígenas, mineras, campesinas, contra los blancos y los que gobernaban en esos tiempos, ¿no? La gente que hacía negocio con el gobierno. Fin de la guerra. Pando se dio cuenta de que debía enfrentar las milicias revolucionarias de Castro, apoyadas por las numerosas fuerzas brasileñas. Bolivia tenía pocos militares y a pesar de eso estaban enfermos, no había medicamentos. Entonces Pando tuvo la decisión de afrontar la guerra o no. Ante ello, su posición era extremadamente desventajosa, por lo que su gobierno decidió evitar la guerra. En febrero de 1903, ambos países firmaron un modus vivendi que estableció la desmovilización de las tropas bolivianas y la suscripción de un nuevo tratado, ¿no? El tratado, ¿cómo se llamaba? El Tratado de Petrópolis, donde Bolivia cedió cerca de 200.000 kilómetros cuadrados en Acre a Brasil a cambio de compensaciones económicas. ¿En qué consistió el Tratado de Petrópolis? Suscrito el 17 de noviembre de 1903, se planteó entregar a Bolivia 2 millones de libras esterlinas, construir una línea férrea desde el río Madera hasta el Mamoré. Bolivia cede un territorio de 191 kilómetros cuadrados a Brasil, ¿no? Ahí pueden ver el mapa, todo el lugar que perdió Bolivia con Brasil, ¿no? A cambio de dinero y una línea férrea. Bien, mi querido estudiante, muchas gracias por la atención. Espero que hayan comprendido el tema. Nos vemos en la siguiente clase. Dios los bendiga. Cuídense.